que han traído todas las consecuencias de lo que se está viviendo a nivel mundial, y él dice que entre estas tres causas están primero los gobernantes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la idolatría, la hechicería y todo este tipo de cosas. Segundo, pone también como causante de esta pandemia, pone a la iglesia. O sea, eso me llamó mucho la atención. Ok, sí, pero aquí leo mejor. Dame ese, ¿no? Sí, entonces él dice, y la última parte, él dice que son los pueblos paganos, ¿no? Entonces aquí quiero leer esta parte que es muy larga, pero él habla sobre Dios, o sea, sobre el pueblo de Dios y su familia. Dice, el pueblo impío de la ciudad, no, perdón, aquí no es, estoy un poquito extraviado con esto. Dice, el pueblo de Dios y su familia, dice, a mis 67 años de edad, de los cuales he pasado prácticamente todo en los pasillos de la iglesia, no conozco otra generación como las actuales que hayan tenido tantas oportunidades para crecer en fe, para aprender de las Escrituras y para realizar sus tareas misioneras y evangelísticas con tanta facilidad tecnológica, económica y logística. Los ministros del presente y los creyentes jóvenes en Cristo Jesús, que conforman las recientes generaciones de líderes en el cuerpo de Cristo, han tenido muchísimas oportunidades de Dios para conquistar sus naciones para Jesús, como ninguna otra generación sobre la tierra tuvo. Ellos son los herederos de la conquista de ministros y líderes cristianos que pagaron un precio espiritual elevadísimo en la década de los 70 y 80 del siglo pasado para abrirles un camino a sus descendientes de mayor libertad, prosperidad e influencia en la sociedad, precio enorme en sacrificio, fe, oraciones, ayuno y entrega apasionada por la obra evangelizadora de los perdidos y por la conquista territorial a través de intercesión de alto nivel. En el siglo XXI tenemos varias generaciones de creyentes bien posicionadas en el ministerio en puestos públicos y privados y con un nivel académico universitario que ninguna generación de siglos pasados tuvo. Todas las puertas de todos los ámbitos de la sociedad moderna han estado abiertas y disponibles para ellos: educación, deporte, tecnología, política, periodismo, economía, turismo. Este empoderamiento general, junto a la mezcla a la mezcla profesional con las ideologías nefastas del presente y la presión atea y progresista sin Dios que han prevalecido en los ámbitos universitarios, empresariales y profesionales, han doblado a muchos en su fe. Y hoy tenemos demasiados malos cristianos en nuestros medios, a quienes nadie conoce como verdaderos hijos de Dios, y muchos otros que prefieren el anonimato antes que de ser reconocidos como parte del pueblo de Dios. La mayoría son creyentes desertores que en el presente tienen poco o ningún compromiso en la obra del Señor y que ya no se congregan en ninguna iglesia para adorar y servir al Eterno. Podríamos hablar de generaciones tradicionales que están dejando un enorme vacío de influencia, de testimonio y de fe en Dios y su palabra. Estos niños y jóvenes y adultos que emergen en edades muy cortas son los hijos de aquellos que en sus años 40 y 50, en los años 40 y 50, muchos los cuales no asumieron su desafío de ser buenos padres y enseñarles principios y valores de fe según las Escrituras. Por eso es que de manera incomprensible se encuentra hoy en las redes sociales, aún en el ámbito público, muchos llamados cristianos defendiendo insólitamente el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia y todo tipo de prácticas sexuales fuera del matrimonio, valores de otras generaciones que en otras generaciones defendimos a capa y espada, no porque se tratase de opiniones de filosofía o de ideología, sino que nuestras ideas emanaron y siguen emanando hoy de las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que dice, bien interesante, ¿no? Porque es decir, la mayoría de los que tenemos quizás más de 30 años sirviéndole al Señor, sabemos que lo que él escribió allí es una verdad. Y sabes que yo le comentaba que a mi esposa en días anteriores, antes de leer eso, yo le decía que desgraciadamente la corriente de este mundo ha tenido una influencia tan terrible aún sobre la iglesia, que hay iglesias hasta de homosexuales, hay iglesias de gay, con pastores gay, pastoreando y que defienden una supuesta fe
por encima de lo que dice las Escrituras, ¿no? Y no solo eso, sino que hoy día de repente tú conoces a muchas personas que sus padres levantaron con mucho esfuerzo y con mucho trabajo para que ellos pudieran estudiar, y hoy en día ellos creen más en la parte humanista que en la parte espiritual y defienden todas las causas humanistas, cuando sus padres, muchos de ellos, ni siquiera tenían educación, ni siquiera a veces tenían que comer o que vestir, y sin embargo hicieron un gran esfuerzo para que los hijos estudiaran. Y hoy día vemos una generación apóstata que se ha levantado en muchos sentidos, y en esos sentidos vemos como hoy día la iglesia ha sido penetrada, aún desde adentro mismo ha sido permeada por este tipo de ideologías, donde tú hablas hoy día con un profesional cristiano y defiende la mayoría de todas las terminologías humanistas que se mueven en el mundo. Es más, la mayoría ni siquiera tiene fe, porque es más fácil creer lo que las universidades te han metido en la cabeza que creer lo que Dios dice en su palabra. Y sabes, esto ha sido terrible. Es decir, ha sido y es terrible, porque hoy día entonces vemos una generación de hombres y mujeres que de repente están en sitios de autoridad, que están en sitios donde pueden tener una influencia a favor de la iglesia, y sin embargo no lo hacen. Sin embargo no lo hacen, ¿por qué? Porque sus pensamientos están permeados por el sistema y son partes del sistema, y aunque profesan el cristianismo como la fuente de una creencia que recibieron de sus padres, sin embargo no lo manifiestan a través de una fe que puedan ellos expresar en hechos reales, pues. Y ¿sabe? Esto es muy doloroso porque fíjense, hoy día, como dice Ronnie Chávez acá, la iglesia misma se ha hecho partícipe de un juicio que hay sobre las naciones. Un juicio que hay sobre las naciones donde el pecado se ha metido aún dentro de las iglesias y es practicado de manera abierta porque tenemos que redimir ciertas costumbres del pasado que no son malas, pues, porque Dios nos hizo y Dios es amor y nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, y bueno, pero un amor sensual, es decir, un amor de la carne, no un amor del espíritu, y basando todo en sentimientos y en humanismo. Y sabe, es decir, ellos tienen una firme creencia de que todo lo que el sistema muestra, es de Dios. Es decir, es de Dios la ciencia, es de Dios la tecnología, es de Dios, es decir, todo lo que hoy día el mundo presenta como forma de vida. Yo quiero decirte algo, que aunque Dios lo permite, sin embargo viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, no viene del árbol de la vida. Es decir, porque aunque Dios lo permite, el ángel que se rebeló contra Dios, el ángel del conocimiento del bien y del mal, se rebeló contra Dios, y es la sabiduría humana que hoy vemos a nivel del mundo, donde la mayoría de las personas, aún nosotros que somos creyentes, dependemos muchas veces de la medicina, y dependemos muchas veces de la educación que nos brindan ellos, y la ponemos muy por encima de lo que representa el poder y la gracia de Dios. Por eso tiene que haber un nacimiento de fe enorme en la vida nuestra, de forma tal que aunque todavía no estamos caminando en una fe absoluta, dependencia absoluta de Dios, sin embargo tenemos que enfocarnos a caminar en esa fe de una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque si no, la corriente de este mundo nos va a arrastrar y tenemos una dependencia casi que absoluta. Es decir, de forma tal que hoy día la mayoría de los que somos creyentes y que tuvimos que comenzar una vida de fe desde que nos convertimos, hoy día nosotros hablamos de fe y la gente nos ve como gente rara. Es decir, nos ven como gente extraña, que de repente hablamos cosas que a lo mejor eran para el pasado, pero que hoy somos más modernos, pues. La tecnología la podemos utilizar a favor de las cosas de Dios, pero sin embargo la tecnología no es nuestra área fuerte de vida. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro no había tecnología, y sin embargo ellos se movían en lo sobrenatural. Entonces fíjense, es tan evidente y tan terrible que hoy día tú ves que inclusive las ideologías que se están moviendo dentro de la iglesia son tan terribles que inclusive están cuestionando los milagros. Es decir, los mismos creyentes están cuestionando los milagros. Por ejemplo, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo pasó por el mar. La Biblia dice que Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Sin embargo, la ciencia dice hoy que es que hay una época del año donde el mar baja y entonces se aleja de la orilla, y entonces por eso fue que ellos pudieron pasar. Hoy día de repente tú escuchas pastores, inclusive apóstoles, diciendo que los que alimentaron a
a Moisés, perdón, a Elías, no fueron los cuervos, sino que había una tribu de nómadas que se llamaban, que le decían los cuervos, y ellos eran los que alimentaban a Elías. Entonces yo le digo a mi esposa, oye, es increíble que por ejemplo, tú lees el capítulo 14 y el capítulo 16 del libro de Hechos, y dice que un ángel descendió y dice que libertó a Pedro, dice que lo libertó. Entonces es más fácil creer en un ángel que creer que un cuervo pueda alimentar a una persona. Es decir, entonces el cuervo es algo natural, un ángel es algo sobrenatural, algo espiritual. Entonces creemos más en un ángel que Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Entonces vamos como que sustituyendo todo lo sobrenatural de Dios por el humanismo. Si le buscamos la lógica a los de Dios. Y es increíble que la iglesia se esté sumergiendo en ese pensamiento. Y sabes, yo lo decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, que el movimiento de la corriente de este mundo que viene ahorita, que viene moviéndose dentro de este paréntesis que se ha hecho en el mundo, donde aparentemente, bueno, estamos todos encerrados por el coronavirus, pero que hoy día tú ves que las redes oscuras de las tinieblas, hoy día vienen creando leyes y haciendo cuestiones que cuando ya termine esto, las leyes que crearon las vamos a aceptar como que si fuese algo normal. Es decir, como que todo lo que ellos planificaron y lo que ellos han orquestado, lo vamos a aceptar como que nosotros somos gente muy natural y que lo espiritual, bueno, no sirve, sino que ahora lo que sirve es la tecnología, lo que sirve es lo que dictan las leyes humanistas y no lo que dice Dios. Entonces, claro, cuando termine todo esto, ustedes van a ver los cambios que va a haber, porque aún la iglesia la están preparando para que la iglesia, ya han ido cambiando textos de las escrituras, ya han ido cambiando condiciones de leyes que están establecidas a través de legislaciones donde están unificando la iglesia, haciendo lo que es la parte del ecumenismo, donde ya aquí mismo en Venezuela crearon una universidad donde pueden ir los brujos, los pastores, donde pueden ir los de cualquier religión del mundo, que haya en el país, pueden ir a estudiar allí. Es decir, ya eso lo hicieron, la universidad ya está reconocida, de forma tal que ahorita si tú quieres estudiar para pastor, tienes que, estudiar con un brujo, con un santero, con un espiritista, es decir, porque está ahí, ¿no? Y todos somos graduados en lo mismo, pues, porque somos amiguitos, porque, tenemos que practicar el amor. Increíble, ¿no? Sí, y ese no es el tema, así que ahora sí vamos a entrar en materia. Sí, increíble, pero yo les dejo esto porque yo quiero que ustedes entiendan lo que está aconteciendo, ¿eh? Y nosotros venimos hablando ya desde hace algún tiempo. El mundo está en juicio por causa del pecado, está en juicio por causa de habernos alejado de Dios en muchos sentidos. Y la iglesia está siendo probada a ver si nosotros de verdad vivimos por fe, a ver si de verdad le creemos a Dios, a ver si de verdad podemos movernos en lo sobrenatural y ver la sobrenaturalidad de Dios actuando a nuestro favor, que la hemos visto, gloria al Señor. Entonces, claro, quiero invitarlos que abran su Biblia en el libro de Primera de Crónicas. Está en la Biblia. Segunda de Crónicas. ¿Sabe? Hay un tema que esta semana me volvió la cabeza a cuadritos, ¿no? Pero todavía no lo tengo cuadrado completamente, pero quiero ir poniendo algunos fundamentos, porque quiero ver si vamos dando una serie de mensajes sobre la edificación de la iglesia. Creo que es uno de los temas más importantes que debemos implementar en este tiempo. Implementarlo porque es necesario que nosotros entendamos qué es la edificación de la iglesia. Y para ello yo quiero hablar un poco sobre lo que aconteció en el tiempo de Salomón y la importancia que esto representa, porque aunque esto es una sombra de lo que iba a acontecer en el futuro, sin embargo nosotros somos los que estamos viviendo en ese futuro y que nosotros hoy día somos protagonistas de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey
su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo prometido con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mí, para que esté sobre el pueblo de Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Fíjense que interesante, porque desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios tuvo distintos tipos de manifestaciones con las cuales Él se expresó al pueblo de Israel. Es decir, Él se expresó a Moisés, dice que le apareció una zarza de fuego y allí Él le dio mandamientos y le dio leyes para que Él le hablase al pueblo de Israel. Moisés sacó al pueblo de Israel de allí de Egipto y lo introdujo al desierto, y en el desierto Dios mandó a construir un arca, o sea, donde habitase su presencia, y esa arca fue colocada en un tabernáculo, que era una tienda gigantesca, y dentro de esa tienda había tres partes: lo que era la parte del patio, la parte exterior, o sea, donde estaba el lavacro y donde hacían los sacrificios, estaba una parte llamada el lugar santo y estaba una parte llamada el lugar santísimo. Allí, que era la parte donde iba a ser colocada esa arca que representaba la presencia de Dios, allí se manifestaba Dios. Una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese sitio y allí Dios le hablaba y le daba mandamientos, las directrices que durante todo ese año tendría que regir al pueblo de Israel. Entonces, durante mucho tiempo Dios habitó en tiendas y Dios se manifestaba de manera sobrenatural, porque en el día dice que había una nube gigantesca que se llama el Shekinah, o llaman el Shekinah, se colocaba allí sobre la tienda y abarcaba todo lo que eran las tiendas donde habitaban ellos, y en la noche, como el desierto en el día es muy caluroso, pero en la noche bajan temperaturas muy bajas, donde hace mucho frío. Entonces de noche esa nube se convertía en una nube de fuego para que calentase a todas las personas que estuviesen allí debajo de esa sombra, pues. Y durante mucho tiempo el pueblo de Israel vivió de esa manera, pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a medida que ellos fueron moviéndose, porque a medida que esa nube se movía, cuando la nube se movía, ellos tenían que mover. Entonces, claro, cuando ellos fueron conquistando territorios y Dios fue colocándolo a ellos en sitios ya donde ya no habitaban en carpas, sino que habitaban en casa, entonces, claro, hubieron personas que vinieron pensando cómo hacer algo donde colocar esa arca donde estaba la presencia de Dios. De forma tal que, bueno, que cuando en los tiempos de David, dice que David tuvo en su corazón hacerle un templo a Dios, o sea, edificar un templo donde habitase Dios. Y él comenzó a lo largo de muchos años, comenzó a guardar lo que era el oro, la madera y todo, o sea, todo lo necesario para construir para construir ese templo. Sin embargo, Dios le dijo a David: mira, tú has derramado demasiada sangre. Es decir, David era un guerrero, David había destruido naciones, había asesinado a muchas personas. Quiero decirle, bueno, que a veces nosotros lo vemos a ellos como con ojos de santidad, pero David era un guerrero y era un asesino. David era un asesino, había derramado mucha sangre y Dios le dijo: mira, tú no me puedes construir el templo a mí, porque tus manos están llenas de sangre. De forma tal que ya, bueno, David diseñó el templo, es decir, consiguió arquitectos, ingenieros, gente preparada de ese tiempo, dice que inclusive sabios los consiguió para que hiciesen los planos de ese templo, de forma tal que cuando él cumple su tiempo y David muere y entonces Salomón hereda el reinado,
Él le dejó a Salomón los planos y le dejó todo el material necesario para que se construyese ese templo. Y cuando tú lees los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta de que todo eso tiene su diseño inspirado por el Espíritu Santo, para que cada cosa fuese primorosa, dice la Biblia, de forma tal que inclusive para que este templo fuese edificado, construido, Salomón contrató, dice sabios, o sea, entre ellos estaba uno llamado Hiram, donde dice que eran sabios y personas que trabajasen todo tipo de material de manera primorosa, excelente, de forma tal que todo tiene sus medidas, todo tiene su diseño, todo tiene su propósito, todo tiene su importancia dentro del templo. Creo que ellos duraron 48 años construyendo ese templo, es decir, no fue una cosa que hicieron de un día a otro, sino que las paredes estaban cubiertas de oro, todo estaba cubierto de oro, dice que tenían diamantes, piedras preciosas, que fueron labradas, por ingenieros que eran muy prominentes en ese tiempo, es decir, fue algo muy primoroso. O sea, cuando Salomón construyó este templo, él dedicó lo suficiente como para mostrarle a Dios el amor que él tenía. Dios se le mostró a Salomón en 2 oportunidades, es decir, se le apareció de forma visible, de forma que Salomón, lo que él representaba en cuanto a sabiduría y en cuanto a lo que era su santidad, estaba impresa por el mismo Dios, que le dio a él esa capacidad extraordinaria para que no solamente pudiese construir ese templo junto con otros sabios, sino que tuviese una sabiduría para aconsejar y para gobernar, de forma tal que en el gobierno de Salomón dice que no hubo ni una sola guerra. O sea, así como David tuvo guerra, dice que con todos los que estaban alrededor, y David tuvo que derramar mucha sangre, en el gobierno de Salomón no fue así. En el gobierno de Salomón dice que hubo paz y hubo mucha prosperidad, pero Salomón siempre tuvo en su corazón edificarle una casa a Dios. Es decir, Salomón fue un hombre, y esto quiero que les quede impreso en su alma, en su espíritu, que Salomón siempre fue un hombre que fue formado dentro de una relación con Dios. Porque David, a pesar de que él era un guerrero y que era un asesino, David tenía una relación con Dios. Dice que él construyó un tabernáculo personal. Él tenía un sitio donde él adoraba a Dios de forma personal. Él venía de las guerras, él venía de situaciones de repente duras, difíciles en lo natural. Sin embargo, él tenía un sitio donde él se metía a adorar a Dios. Es decir, Salomón se crió en ese ambiente donde él pudo ver la consagración que tenía su papá, el amor que tenía su papá hacia Dios. Y aunque Salomón era un hombre mucho más sabio que David, sin embargo, su amor y su deseo de servirle a Dios siempre estuvo en su corazón. De forma tal que apenas él llegó a su gobierno, él comenzó a construir este templo que duró mucho tiempo, pero que dice que lo hizo de una manera tan extraordinaria, tan primorosa, que dice las Escrituras que reyes y gobiernos de otros sitios iban allí a ver lo primoroso y lo excelente que era ese templo. Y no solamente eso, sino a oír la sabiduría. El templo es tipo de la iglesia y Salomón es tipo de Cristo, pues allí manifestando lo que es el Cristo gobernando a una nación y derramando su sabiduría, su inteligencia para que esa nación fuera una nación próspera, una nación que estuviese en paz y que estuviese bendecida. Ahora, todo esto es tipo y figura, quiero que lo entiendas. Esto es tipo y figura que hoy día, por cierto, está siendo muy tergiversada, donde hoy día, por ejemplo, la mayor parte de la iglesia, y disculpen si aquí hay alguna persona que tiene de repente algún tipo de idolatría por Israel, quiero decirte que todo lo que señala las Escrituras en el Antiguo Testamento es figura y tipo, no es una realidad. De forma tal que tú puedes leer el libro de Gálatas, dice que la Israel natural, lo dice el capítulo 3 y 4 de Gálatas, dice que ellos están en esclavitud. Dice que esa Jerusalén actual, la natural, dice que está junto con sus hijos en esclavitud. Y quiero decirte
en esta mañana que la verdadera iglesia no son ellos, somos nosotros. Y que los verdaderos israelitas no son ellos, somos nosotros. Porque, ¿sabes? Eso es algo que se ha tergiversado y te lo puedo mostrar por las Escrituras en el Nuevo Testamento. Si Pablo, aunque era judío, Pablo dedicó mucho tiempo a enseñar a la iglesia y a mostrarle la condición en la cual Dios nos colocó a nosotros. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham de que serían herederos del mundo, no se la hizo basado ni en Ismael ni en Isaac, sino que se la hizo basado en aquellos que fueron limpiados con la sangre de Cristo, en los del nuevo pacto. Entonces los verdaderos israelitas somos nosotros, y la verdadera habitación donde Dios se coloca y se mete es dentro de nuestra vida edificada en Dios. Entonces eso te lo voy a demostrar un poquito más adelante, pero quiero colocar este fundamento para que entendamos lo que está aconteciendo. Ahora, claro, el tema de la idolatría, bueno, vamos a dejarlo a un lado, pero entendemos que todo esto es figura y tipo. Es decir, Salomón es figura y tipo de lo que iba a venir en el futuro. El templo que él construyó simplemente está reflejando lo que iba a acontecer en el futuro cuando la verdadera iglesia fuese edificada y fuese ya la iglesia manifestada al mundo de la manera que tiene que manifestarse. Entonces, claro, cuando tú lees todo esto, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene que la iglesia sea edificada. Es decir, la iglesia, el apóstol Pedro dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, ya el apóstol Pedro, que tenía una visión muy parecida a la de Pablo, pero entendía los principios bíblicos, él decía que nosotros somos piedras vivas. ¿Por qué él decía que somos piedras vivas? Porque el templo de Salomón, en su parte exterior, fue construido con piedras. Y es bien interesante, ¿no?, lo que esto representa, porque es decir, las piedras con que construyeron el templo de Salomón tienen una historia tremenda. Es una historia tremenda porque esas piedras no están en toda la región. Parece que esas piedras las trajeron de casi de 2.000 kilómetros de distancia, y esas piedras las llevaron a canteras, de forma tal que eran canteras tan precisas, que dice que cada piedra pesaba lo mismo, cada piedra estaba siendo labrada, era labrada antes de ser colocada en el sitio. De forma tal que dice que el templo fue construido sin ruido, porque el ruido lo hacían en otros lados, es decir, kilómetros de distancia, y dice que cada piedra de esa, dice que un camión de hoy día, de los más grandes, no puede con una piedra de esa. Y dice que todavía no sabe cómo trasladaron las piedras. No saben cómo las llevaron de la distancia donde las sacaron de la cantera, donde las trabajaron, hasta el sitio donde fue construido el templo. Es decir, es un misterio. Es decir, han dado muchos pensamientos y muchas hipótesis en cuanto al tema, pero sin embargo, todavía no se sabe cómo llevaron esas piedras allí. Ni siquiera saben cómo le abrían los huecos, porque las piedras les abrían, por ejemplo, huecos en ciertos sitios, y esos huecos dice que fue cortado perfectamente, de forma tal que cuando esas piedras llegaban al sitio, cada piedra iba al sitio que le tocaba y la colocaban sobre el sitio y entraba y precisamente donde tenía que entrar. Es decir, ellos no tenían que estar haciendo una cantidad de cosas para construirla, sino que la iban construyendo por parte afuera. Y es algo tremendo porque la ciencia que se utilizó allí es una ciencia espiritual, sobrenatural, de forma tal que el apóstol Pedro dice que nosotros somos esas piedras vivas. Es decir, Dios toma tu vida y Dios va con el cincel de su palabra y con el cincel de su espíritu, Dios va trabajando en la vida nuestra. Y yo quiero que tú entiendas eso hoy, que por eso muchas veces vienen las tribulaciones, por eso muchas veces vienen las pruebas y vienen las dificultades, porque es necesario que nuestra vida sea trabajada. O sea, el Espíritu Santo usa estas reuniones y usa su proceso en tu vida personal para ir trabajando nuestra vida, para ir con el cincel de la palabra, quitando todo aquello que es tropiezo. Y sabes que una de las grandes verdades que hoy día
muchas personas se pierden a través de todo esto que está aconteciendo, que preferimos muchas veces oír una grabación que a lo mejor puede tener su importancia porque Dios utiliza las cosas como Él quiere. Por eso nosotros quitamos la transmisión en directo, porque la gente estaba prefiriendo quedarse en su casa oyendo la reunión que venir a una reunión. ¿Por qué? Porque en la reunión es donde está el cincel del Espíritu. Así como la semana pasada que el Espíritu Santo obró y hubo una reunión extraordinaria y los que estaban afuera no pudieron recibir nada porque estaban en otro sitio. Así de esa misma manera el Espíritu va obrando en la vida nuestra. Y quiero decirte algo, no para justificarme a mí mismo, no, pero muchas veces esas cosas que yo digo, que tú sientes que como que te da así una bronca y como que te cae mal, ve, ese es el cincel de la palabra obrando en ti. Es decir, es la palabra confrontando situaciones tanto naturales como espirituales que rodean tu vida y que te tienen de repente detenido en un sitio, en un pensamiento, en una idea y que impiden que tú puedas avanzar y que cuando alguien te las confronta, inmediatamente tú sientes el impacto de la confrontación de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que producir sus resultados. O sea, porque las palabras suaves y las condiciones de un amor almático, lo único que hace es crear gente débil. Gente que no evoluciona, gente que no crece y que nunca puede ser insertada dentro del propósito de Dios porque no es parte todavía del cuerpo que es la iglesia, porque todavía no se ha insertado dentro de ese cuerpo. Tremendo lo que te estoy diciendo. Entonces fíjate, el problema que hoy día hay, que muchos pastores, y voy a decir una palabra fuerte, y la estoy diciendo dentro de la perspectiva de lo que Dios me ha mostrado, que muchos pastores que han fallecido en este tiempo, muchos ministros o personas de la iglesia, sinceramente no están en el cuerpo. O sea, son creyentes, pero son creyentes independientes, que tienen su propia visión, tienen su propia forma de actuar, pero que en el cuerpo no están metidos, porque en el cuerpo el diablo no puede tocar a nadie. O sea, cuando tú estás metido en el cuerpo, es decir, cuando tú estás dentro del propósito del cuerpo y dentro de las funciones del cuerpo, el enemigo no puede hacerte nada. Pero si tú eres una persona rebelde, desobediente, pecadora, el mismo cuerpo te expulsa. Es decir, los que saben un poquito de medicina saben que el cuerpo cualquier cosa extraña que lo invada, el cuerpo mismo lo rechaza. Es decir, por eso cuando hay gente que se acerca a la iglesia y esas personas son de un espíritu extraño, el mismo cuerpo los repele. O sea, nadie las quiere. O sea, las personas producen rechazo. ¿Por qué? Porque su condición espiritual impide que ella pueda penetrar al cuerpo. Y por eso hoy día tú puedes ver lo que está aconteciendo. Entonces fíjate, yo quiero comenzar a hacer estos mensajes porque yo quiero que ustedes entiendan la importancia de que ustedes se inserten dentro del cuerpo. Porque si ustedes no aceptan la corrección de la palabra y no cambian ciertas cosas que están haciendo que impiden que podamos funcionar dentro del cuerpo, simple y llanamente, bueno, vamos a ir a la iglesia y Dios nos puede bendecir, quiero decirte, y Dios puede hacer cosas en nosotros, pero no somos parte de la edificación donde Dios habita, donde Dios opera, donde Dios trabaja, donde Dios quiere manifestarse. Entonces eso es importante entenderlo. Entonces, cuando el cincel de la palabra te confronte, en vez de enojarte conmigo, escudriña la Biblia, a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y que si esa verdad Dios te la está diciendo a ti, entonces la persona que tiene que tener una actitud de cambio, un espíritu enseñable, eres tú. Y corregir las cosas que tienes que corregir. Es decir, es necesario que tengamos un espíritu enseñable, porque cuando no tenemos un espíritu enseñable, entonces somos personas que entramos en rebeldía, y esa rebeldía nos impide a nosotros fluir dentro del cuerpo, y eso es peligroso. En tiempos como los que estamos viviendo hoy, es muy peligroso estar fuera del cuerpo, es muy peligroso estar en desobediencia, es muy peligroso estar de forma independiente, es muy peligroso estar en pecado. Eso puede ocasionar que perdamos la vida, o sea, la vida natural. La vida natural, no estoy hablando de la vida Zoe de Dios. Entonces, fíjate, interesante lo que aconteció en ese tiempo, porque cuando Salomón, dice que cuando Salomón terminó el templo, me gustó esto, porque mira lo que dice.
Enrique siempre sabe dónde voy, Henry. Ok. Dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido, ya esto lo había leído, ¿eh? Dice el 11, dice, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él de rodillas delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, guarda a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Y ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, mas es verdad que Dios habitará es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar. Fíjense lo interesante, porque él sabe que ese templo que él construyó no puede contener a Dios. Sin embargo, él sabe que de la descendencia de David, o sea, de la tribu de Judá, iba a venir un rey que iba a manifestar y no era David ni era él, era Cristo. Y que ese rey iba a habitar en un templo no hecho de manos de hombre, que lo dice ya el Nuevo Testamento, sino que era un templo donde habitaría el poder de Dios a través de hombres y mujeres como tú y como yo, que tienen que ser edificados para morada de Dios. Entonces fíjate, pasando yo al capítulo 7, dice, porque estos capítulos son bastante largos, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tremendo esto. O sea, yo leo esto y me conmuevo. Me conmuevo porque lo que va a hacer que el poder de Dios de verdad se manifieste en la tierra, no son nuestras muchas oraciones, sino es la edificación correcta del templo de Dios. O sea, esa edificación correcta del templo de Dios, o sea, de tu vida y de mi vida, cuando termine de manifestarse, entonces va a descender fuego del cielo y ese fuego va a manifestar el poder de Dios. Eso fue tan extraordinario que cuando tú comienzas a leer todos estos capítulos, dice que la presencia de Dios era tan tremenda que dice que la madera de las puertas, dice que comenzó a rechillar. Y dice que la madera, dice que comenzaron a salir hojas de la madera. O sea, la vida y el poder de Dios fue tan enorme que dice que comenzó a tomar vida. La madera que habían labrado ya comenzó a tomar vida. Es decir, el poder de Dios manifestándose en un templo humano. O sea, en una sombra, en una figura y en un tipo y no en la realidad. O sea, Dios habitando dentro de un sitio donde solamente había un arca que tenía un pacto y que Dios estaba mostrando lo que Él iba a hacer en el futuro, que es lo que estamos esperando hoy día. Ahora, para ir avanzando un poco, que me interesa, porque quiero fundamentar algunas cosas, quiero que vayamos al libro de Efesios. Dice, y cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron
sobre su rostro en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tremendo esto, tremendo, impresionante. Dice, el libro de Efesios, yo lo llamo el libro de la edificación del cuerpo, el libro del cuerpo. Si lo lees desde el capítulo 1, hasta el capítulo 6, está hablando de la edificación de la iglesia. Y uno de los libros que más me ha bendecido desde hace muchos años ha sido este libro, porque cuando el apóstol Pablo envió esta carta, la envió en medio de una situación donde él tuvo una confrontación espiritual cuando fundó esta iglesia, donde se manifestaron brujos, hechiceros, donde se manifestó el poder de Dios de manera tremenda, destruyendo el poder de un principado llamado Diana de los Efesios, allí en el capítulo 19 del libro de Hechos. Es decir, Pablo comienza a escribir esta carta, y él allí comienza a dar las directrices necesarias para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y fíjate lo que dice, no voy a leer todo, porque es largo, aunque sería extraordinario que la palabra hable por sí mismo, pero voy a leer el capítulo 2. Dice, es decir, el capítulo 1 habla sobre la posición nuestra. Es decir, cuando decía al principio, fíjense, yo decía que ese templo tenía madera, dice que había sido madera traída de otras regiones, madera de acacia, que había sido ya trabajada y tenía primores, pues habían sido hechos primores con ella, pero todo lo que se utilizó allí, es decir, era de regiones distintas, y toda fue trabajada por artífices, por personas que dice que tenían sabiduría. Dice que Dios le dio sabiduría para que trabajaran en las piedras preciosas. Es decir, allí había 12 tipos de piedras preciosas. Dice que las trabajaron y hicieron cosas extraordinarias. Es decir, todas esas piedras preciosas, toda esa madera, las piedras naturales, las piedras vivas, eso nos representa a nosotros. Nosotros todavía no sabemos qué representamos dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, yo lo sé. Yo mi parte la sé. El asunto es si tú sabes qué parte eres. Si eres una piedra preciosa, si eres de repente una madera, si eres de repente, qué sé yo, los mármoles del piso, si eres de repente, qué sé yo, una perla preciosa. Es decir, pero todo eso fue buscado en bruto. Fue buscado en bruto y fue trabajado por personas que tuvieron la capacidad y fueron ungidos para que ellos pudiesen sacar de eso vil, sacar todo lo que no servía y sacar el primor que estaba allí, la belleza que estaba allí. Entonces acá el capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos eligió. Dice que nos predestinó, nos selló con su Espíritu Santo. Esto habla de que en la cantera donde tú estabas, en el bosque donde tú estuviste en un momento determinado, Dios te fue a buscar y Dios me vino a buscar a mí. Quizás la situación que tú tenías era terrible. Quizás tu matrimonio, tu familia, tus situaciones eran horribles. Pero Dios sabía lo que tú representabas, lo que yo representaba. Y Dios sabía que trabajando Él en nuestra vida, Dios iba a sacar lo precioso de nosotros y hacer de nosotros alguien distinto totalmente. Entonces tienes que entender algo, es decir, la elección de Dios no fue por casualidad. No fue que Dios te fue a buscar el discipulado, no, para que cumplieras un número, no. Dios te buscó porque Dios dice, mira, yo necesito una piedra y esa piedra, mira, está en Fuerte Tiuna. Y yo quiero que allí en Fuerte Tiuna vaya un hijo mío a buscar esa piedra que está allí. Esa piedra que hoy día nadie la ve, que nadie la valora, que nadie sabe lo que ella representa, pero yo sé, yo la necesito. Y yo necesito que esa persona que va a buscar lleve a esa piedra o a ese árbol, lo lleve al sitio correcto para que esa persona sea trabajada para que cumpla un propósito dentro del templo que yo estoy construyendo. Entonces, sí, impresionante. Esto es tremendo. Yo te estoy hablando tanto a lo natural como en lo espiritual, porque yo quiero que tú entiendas el valor que tú tienes. El capítulo 1 te posiciona dentro de lo que Dios vio en nosotros. Lo que Dios vio en nosotros no lo ve el hombre natural.
O sea, el hombre natural no entiende lo que tú representas para Dios y la importancia que tú tienes para el funcionamiento de lo que Dios quiere hacer en nuestra nación y en el mundo. Entonces, claro, esa piedra preciosa acá te la señala. Y acá el apóstol Pablo dice que no solamente Dios te eligió y me eligió a mí por el propósito que podemos cumplir, sino que Dios preparó todas las condiciones para que cuando tú fueses arrancado de esa cantera o del sitio donde fuiste arrancado, tú puedas tener todo, o sea, todo lo necesario para que el propósito se cumpla. Pero eso tú tienes que entender, eso tengo yo que entenderlo. Es decir, si nosotros nos revolcamos en el pecado después de haber conocido la elección de Dios, es porque todavía nosotros no hemos entendido lo precioso. Dice la Biblia que Dios quiere sacar, dice, lo precioso de lo vil. O sea, la vileza que pueda haber en nosotros, Dios quiere quitarla para que lo precioso comience a manifestarse. O sea, lo precioso de Dios en nosotros. Es decir, pero esa piedra bruta, o sea, ese material que no se le ve nada, tiene que ser trabajado y nosotros tenemos que tener la disposición de ser trabajados por Dios para cumplir ese propósito. Amén. Entonces el capítulo 1 te señala todo esto. O sea, Dios te eligió y Dios te selló y Dios me selló a mí también. Nos selló como propiedad de Él. Es decir, desde el momento en que Dios te toma de la mano y Dios te arranca de la cantera, tú pasas a ser propiedad de Dios. De forma tal que tú puedes decir todos los días, yo lo digo todos los días, yo tengo dueño. O sea, a mí el diablo no me puede tocar. A mí el enemigo no me, porque yo tengo dueño. O sea, a mí me compraron. Jesús me compró con su sangre. Y su sangre me ha hecho libre a mí. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer que Dios me eligió. ¿Sabes qué es esa palabra elegir? Es que te colocan delante de 20 piedras y Dios ve las 20 piedras y Dios, o sea, ve que esas 20 piedras quizás todas son feas, pero Dios elige una de ellas. Y cuando Dios la elige, Dios escoge entre muchos. O sea, Dios escoge entre muchos y Dios dice, bueno, esta es la que me va a servir para lo que yo quiero. Es decir, porque Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Y Dios hace diferencia entre propósitos de funcionalidad dentro del cuerpo. Entonces, cuando Dios está obrando dentro de un área de la iglesia, Dios va a buscar lo que Él necesita. Entonces, te elige, nos elige. Entonces, la segunda parte, mira lo que dice. Dice, déjame leerlo acá porque me es más cómodo. Ok, capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí está la inmundicia. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjate esta corriente diabólica que es la que nos contamina. Es decir, la televisión, la radio, los pecados sexuales y un montón de costumbres que asumimos en la familia o que asumimos en la sociedad. Esa es la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, esto no es para tomarlo posicionalmente. Hay gente que lo toma posicionalmente y dice, bueno, ya yo estoy sentado. Sí, está bien. O sea, Cristo nos apartó para Él y nos sentó, nos colocó en un sitio de eminencia, pero estamos en proceso. Es decir, estamos caminando para hacer aquello para lo cual fuimos asidos por Dios. No sé si me explico. Entonces, sí, porque hay personas que se convirtieron hoy y ya no necesitan ir a la iglesia, ya no necesitan hacer más nada porque ya están sentados con Cristo, pues. Entonces todos, bueno, no hagamos nada, pues. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate que repite varias veces la palabra por gracia, es decir, no es un esfuerzo tuyo, es decir, tu belleza y mi belleza no la vi fui yo, la vio fue Dios. O sea, la elección no lo hice yo, porque yo ni siquiera sabía el potencial de Dios que yo tenía, pero Dios lo sabía y Dios me eligió. Y entonces por gracia Dios me escogió a mí y Dios comenzó a hacer el trabajo. Es decir, es como que una persona de repente un día te ve a ti y ve que de repente tú estás en necesidad y de repente viene y te agarra y te da un trabajo y te pone a estudiar y te da todo. Y tú dices, bueno, tengo suerte. No tienes suerte. Por gracia recibiste lo que tú recibiste. Fue un acto de gracia, pues. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el propósito de Dios no es solamente sacar la belleza que ya Él tiene preparada para nosotros. La palabra hechura suya, dice aquí, dice que somos el poema de Dios. Es decir, es algo tan precioso que Dios ve en nosotros, que Dios dice que somos su poema y Él se inspira para que lo que Él va a hacer en nosotros sea tan extraordinario, que seamos algo primoroso para que andemos en el camino que Él quiere que nosotros andemos. Es decir, yo le hacía una analogía, una metáfora a mi esposa en estos días, porque sabes que hay un problema que ocurre con mucha gente, y lo he escuchado en muchas oportunidades, que hay gente que dice, bueno, no me recuerdes mi pasado, porque ese pasado ya terminó. O sea, la gente no ve lo que Dios ha hecho hoy en mí, sino que ve mi pasado. Yo quiero decirte algo, el día que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los pecados que tú habías cometido allí de forma visible, todos esos pecados fueron borrados, fueron quitados de en medio. O sea, nosotros fuimos perdonados, comenzamos desde cero. Pero sabes, quiero decirte, yo le comentaba metafóricamente a mi esposa, yo tengo un carro del 2001, un carro viejo, es decir, tiene 20 años, qué sé yo. Sí, tiene 20 años. Ese carro yo lo compré porque la persona que era dueño de ese carro lo había comprado y él lo mandó a pintar, le mandó a hacer todo lo necesario para que el carro fuese un carro nuevo. Y yo cuando compré ese carro, literalmente no tenía una sola rayita. Ya tiene varias, porque como lo dejo en un estacionamiento libre, bueno, la gente pasa y algunos, la envidia y la cuestión, bueno, rayan. Entonces, yo le digo a ella que fíjate que si ese carro yo no lo voy manteniendo continuamente a lo largo de los días desde que lo tengo, yo no lo cuido, cuando vengo a ver ese carro va a ser tan viejo como era antes de que tuviese el tiempo que tiene ahora. ¿Ve? Y lo mismo ocurre con nosotros cuando nosotros nos convertimos. O sea, nosotros nos convertimos y nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Es decir, todos nuestros pecados son borrados, todos, absolutamente todos. Pero comenzamos de nuevo. Y a lo largo del camino que tú y yo vamos recorriendo, a lo largo del camino viene el pecado. Y de repente un día, bueno, qué sé yo, un día peleaste, un día chismeaste, un día agarraste y adulteraste. Bueno, esas son rayas que se le van haciendo a tu vida y se comienza a acumular de forma tal que si tú eres una persona no enseñable y eres una persona orgullosa, que no acepta que lo estás haciendo mal, sino que todo el tiempo vives justificando todos los pecados que tú cometes y vives toda la vida, o sea, no confesando las cosas malas que tú has hecho, la sangre de Cristo no te limpia. Y cuando la sangre de Cristo no te limpia, porque ya todo el precio fue pagado, pero tú tienes que reconocer que hay cosas que tú estás haciendo mal. Entonces, si tú no te arrepientes de lo que tú vas haciendo, ya tú vuelves a comenzar a acumular pecado, de forma tal que si tú pecaste ayer contra alguien y tú no pediste perdón y tú no te arrepentiste, todavía ese pecado te es añadido. Y a medida que pasa un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, cuando vienes a ver, tienes tantos pecados como lo tenías al principio. ¿Ves? Como que si Cristo no hubiese hecho nada por ti. Por lo tanto, nadie te está acordando de tu pasado, sino que la gente te está acordando de lo que tú hiciste ayer, lo que tú hiciste hoy, y que no has tenido la capacidad de arrepentirte. ¿Por qué? Porque tienes soberbia en tu corazón. Pero si tú agarras y tú fallas como fallamos todos,
Pero tú llegas y le dices, Señor, perdóname, y vas a donde la persona que le hiciste el agravio, dice, señora, perdóname, me equivoqué, lo siento, me equivoqué, tienes razón, lo hice mal. Señor, perdóname, dice que la sangre de Cristo te limpia, de forma tal que podemos mantenerlos limpios a lo largo de nuestra vida. Por eso es necesario orar, por eso es necesario meditar y acordarse de aquello malo que nosotros hemos hecho, porque el Espíritu Santo nos lo recuerda todos los días. Y la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia. Entonces podemos pasar 20 años en el Señor y todavía estar nuevos, estar sin pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de buscar la ayuda necesaria, y la sangre de Cristo, que está tan vigente hoy como cuando Cristo murió, esa sangre de Cristo nos limpia a nosotros. Pero si no nos arrepentimos y practicamos el pecado, ya somos tan pecadores como antes de conocer a Cristo, y la maldición nos alcanza. Entonces fíjate, dice que somos hechura suya. Dice luego, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí coloca tres piedras. Dice que la piedra principal es la piedra angular. Ese templo de Salomón, es decir, yo lo enseñé en una oportunidad hace mucho tiempo. Es decir, hay una piedra, es decir, hubo una piedra que cortaron, que era una piedra gigantesca, que era una piedra que nadie sabía para qué era, y ese templo se destruyó justamente porque esa piedra la desecharon. Por eso dice el apóstol Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Es decir, esa piedra que habían cortado los edificadores, cuando la llevaron, los constructores no sabían qué hacer con esa piedra. Y entonces no la colocaron en la construcción del templo, y esa piedra representaba a Cristo. Por eso dice aquí que la piedra angular es Él. Pero los apóstoles y los profetas tienen que edificar sobre esa piedra. Es decir, ninguna edificación que se haga se hace a favor de la iglesia ni a favor de los pastores, se hace sobre Cristo. Si no edificamos sobre Cristo, la construcción de lo que nosotros estamos haciendo sobre la vida de las personas no va a funcionar. Y dice luego, aquí utiliza la palabra edificar. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate la importancia de la edificación de tu vida y de mi vida, de la importancia de que estemos integrados dentro de lo que Dios quiere hacer, porque cuando Cristo venga, Cristo no va a levantar a la humanidad, Cristo va a levantar el cuerpo. Y quiero decirte algo hoy, y se lo compartí a mi esposa. Cuando Noé construyó el arca, dice que él construyó esa arca, y en esa arca entraron los animales, y entró su familia, entraron 8 personas, entró su familia. Es decir, esa arca representaba la salvación. La Biblia dice que ellos fueron salvados como por agua. Es decir, esa arca estaba hecha para que cuando el agua subiera y juzgara al mundo y todo el mundo se ahogara, los que estaban dentro de esa arca sobrevivieran a lo que iba a acontecer. Y quiero decirte algo hoy: Cristo va a levantar el cuerpo, Cristo no va a levantar a más nadie. Es decir, si tú y yo estamos fuera de la funcionalidad de lo que Dios va a hacer, el arca de este tiempo es el cuerpo, es la iglesia, es el edificio donde Dios habita. Dios no viene a buscar más nada en este mundo, de forma tal que es importantísimo, es vital que nosotros seamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, bajo el fundamento de Cristo. No hay forma de edificar de otra manera. O sea, no es el Papa,
no son los santos católicos, no se puede edificar sobre algo que no está establecido como fundamento real de lo que Dios va a hacer. Entonces, para ir avanzando un poco, y luego, más adelante vamos a ir hablando sobre algunas cosas más importantes, que estas son vitales, porque este es el fundamento, pero quiero que vayamos al capítulo 4. Después los que vienen detrás de mí verán cómo se las arreglan para enseñarles esto. Sí, dice, vamos a leerlo completo hasta donde dice: yo por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir siendo edificado en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, aquí él hace una separación, hace una diferencia. Pero yo quiero llevarte a la parte inicial, donde dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Dice, en principio, el fundamento de la iglesia es de los apóstoles y profetas. Pero aquí él añade algunas otras cosas. Dice, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Es decir, en pocas palabras, esta palabra que utiliza él acá, dice la traducción, dice que la figura que se utiliza es la de un cirujano colocando un hueso que se descoyuntó. Esa es la imagen que utiliza acá. Es decir, cuando habla de la palabra edificación, el apóstol Pablo utiliza varias metáforas y varias alegorías en cuanto al tema. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de 1 Corintios, él dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, él va dando la muestra de cómo edificar la iglesia. Pero quiero caer en este capítulo para dejarlo hasta allí, y luego, si Dios permite, vamos a ir más adelante en otra oportunidad. Pero fíjate, dice que los que edifican la iglesia son los apóstoles, son los profetas, son los pastores, los evangelistas y los maestros. Es decir, la edificación tiene que ver con la forma en que cada uno de ustedes va siendo trabajados. Es decir, mi responsabilidad como apóstol es tener una visión y llevarte a Cristo. Y que dentro de la visión de trabajo que nosotros desempeñamos como ministros, podamos llevarte a que tú seas santificado, seas perfeccionado y te integres dentro de las actividades que Cristo diseñó para que tú anduvieses en ellas. ¿Me explico? Entonces la edificación viene, primero, recibir a Cristo como Salvador, todo lo tenemos. Segundo, comenzar la formación en cuanto a lo que se refiere a la parte de la transformación que va habiendo en la vida nuestra. ¿Qué es la transformación? Bueno, ir dejando los hábitos de la corriente de este mundo, o sea, los hábitos pecaminosos, los hábitos que van contra la voluntad y propósito de Dios, y ir siendo cambiados en nuestra forma de vivir
para que entonces Dios se agrade de nosotros y podamos nosotros ser parte de la funcionalidad del cuerpo. Entonces fíjate, nosotros acá, por ejemplo, en Nido de Águila carecemos de uno de los ministerios. O sea, nosotros no tenemos evangelistas. Es decir, cuando estoy hablando como un ministro representante de la parte evangelística, está el apóstol, está el profeta, mi esposa es profeta, tenemos pastores y maestros. Pero las veces que hemos tratado de integrar a personas evangelísticas, ha habido conflictos y no hemos logrado integrarlo, de forma tal que la funcionalidad del perfeccionamiento que viene por el evangelista es muy importante, porque el evangelista es el que tiene la unción para que las personas puedan integrarse a ganar gente, a predicar el evangelio. O sea, la parte del evangelismo es demasiado importante, porque la parte del evangelismo nos ayuda a identificar personas para traerlas y comenzar a edificarlas y que cada una de esas personas empiece a cumplir su función dentro de la iglesia. Entonces, de acuerdo al ambiente donde tú te desenvuelvas, es decir, sea un trabajo, sea la universidad, sea en tu familia, sea de tus vecinos, tú tienes que comenzar a predicar el evangelio. Porque la parte evangelística, quiero decirte que le corresponde al cuerpo, o sea, a toda la iglesia. ¿Por qué le corresponde a la iglesia? Porque todos habitamos en familia, todos habitamos en una comunidad y esa comunidad necesita el impacto del ministerio que tú tienes para que esas personas puedan cambiar. Por ejemplo, si tienes personas que son problemáticas dentro de tu familia o en tus vecinos, es decir, no hay mejor remedio que se conviertan, hermano. O sea, si te hacen fiesta todos los días y las personas son de mal comportamiento, la idea es que se conviertan. O sea, no que vayan a la iglesia solamente. Sí, van a ir a la iglesia, pero el propósito de que vayan a la iglesia es que esas personas cambien su forma de vida, para que esa forma de vida entonces sea favorable a los propósitos de Dios. Entonces ¿qué pasa? La parte evangelística es importante. ¿Qué hace el apóstol, por ejemplo? Que luego voy a ir desarrollando más este tema. La visión de llevar a la iglesia dentro de la funcionalidad a lo que Dios la envió. O sea, me corresponde a mí, es decir, los planes de qué vamos a hacer, qué se va a enseñar, cómo se va a edificar, de elaborar y de estar pendiente de la doctrina que se predica en la iglesia. Esa es mi responsabilidad. La del profeta, de traer palabras poderosas, revelación del Espíritu. Te estoy hablando por encima, luego lo vamos a profundizar más. Es decir, el profeta tiene que hacer lo que hizo el profeta José Orlando la semana pasada, profetizar sobre la vida de la persona, desatar personas, mostrarle el camino por donde tienen que andar y ministrar. ¿Ves? Y cada uno de los ministerios es importante. El pastor pastorea. Es decir, la parte del pastorado es importantísima. No todos son pastores, no todos son evangelistas. Es decir, estamos hablando de que estos 5 oficios ministeriales están hechos para edificar a las otras personas. Al que da, hay empresarios. Es decir, el empresario a lo mejor no va a salir a predicar a la calle, no va a ir a un hospital, pero si tiene la capacidad financiera de poder suministrar recursos para que la iglesia pueda comprar micrófonos, la iglesia pueda comprar cornetas, la iglesia pueda de repente ayudar a los pobres. Ve, el que Dios le da la capacidad financiera, si lo integramos dentro del cuerpo, le da vitalidad a las funciones que nosotros ejercemos. Ve, el que le gusta ir a los hospitales, ¿cuánto le gusta ir a hospitales acá? Levante su mano. Ninguno. A María. Bueno, María trabaja en un hospital. A Norbeli también trabaja. Bueno, ellas tienen esa vocación. Bueno, fíjense, ese es un llamado importante, porque a nadie le gusta ir a un hospital. A Loida le encanta, ella es la pastora de los difuntos, sí, de los velorios. A Loida, o sea, si se le muere a alguien, no me llamen a mí, ahí tienen a Loida. Sí, ella tiene esa vocación, a ella le gusta, es decir, Dios le puso ese llamado. Hace falta, porque a nadie le gusta ni a ir al hospital. ¿Ah? Sí, es decir, el espíritu de consuelo, de consolar a las personas. ¿Ve? Entonces cada uno puede tener un espacio de funcionalidad
dentro de la iglesia, bajo los patrones establecidos por Dios para caminar dentro de lo que Dios mismo diseñó para todo esto. Entonces todos somos importantes. Repítelo conmigo, todos somos importantes. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? A Carla, sí, fíjense. Yo 2 veces fui a la cárcel, hermano, espantoso. Sí, fui a San Juan de los Morros y cuando era esa que estaba en Katia. Sí, retén de Katia. Yo fui, sí, espantoso. Uno siente ahí como que no va a salir. Sí, no, o sea, todo el proceso para entrar es una cosa diabólica. Sí, totalmente diabólica. Sí, yo no tengo esa vocación, les soy sincero. O sea, mi vocación es enseñar, ministrar. Eso me gusta. O sea, yo paso toda la semana sumergido en las escrituras. O sea, Dios me dio a mí ese don, ese talento. Pero hay personas, mi esposa le gusta la parte administrativa impresionante. Ella vive metida en la computadora y en cosas y haciendo papeles y escribiendo y toda esa cosa. Sí. Pero cada uno es importante. O sea, la funcionalidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Integrarnos. Entonces, para que de repente haya equipos que vayan a un hospital a orar por los enfermos, entonces no es necesario tener la imagen del líder, no, es simplemente llegar a consenso. Oye, vamos a ir a visitar, vamos a llevarle una arepa a vamos a funcionar al otro, vamos a visitar a esta persona que está enfermo, mira, pasó tal cosa, voy a ir a consolarla. Entonces el cuerpo tiene que funcionar, es decir, o sea, la visión del templo no es que vivamos metidos dentro de las 4 paredes todo el día haciendo lo mismo, no, es de que funcionemos mostrando la vitalidad del cuerpo de Cristo, orando por los enfermos, echando fuera demonios, sanando enfermedades, bendiciendo la vida de la gente, porque para eso son los oficios ministeriales. Ahora, por supuesto, el trabajo vamos a ir haciéndolo. Ahora que estoy más o menos aquí o sea, mostrándole algunas de las condiciones. O sea, voy a empezar primeramente, luego hablando fuertemente sobre los 5 oficios ministeriales, porque necesito que los pastores se integren a esta función, porque si el cuerpo no se edifica, el cuerpo está cuadraplégico, el cuerpo no está funcionando, no está caminando como tiene que caminar. Entonces, claro, cuando Salomón hizo el templo, él sabía que en el templo iba a haber una manifestación sobrenatural. Y fíjate que lo hizo de manera tan correcta, es decir, la edificación que hizo, la hizo de manera tal que Dios fue a ver lo que él hizo. Y Dios se manifestó y el fuego descendió porque ellos colocaban el holocausto y por lo general tenían que incendiarlo ellos mismos. No, Dios mismo envió fuego y lo consumió en aprobación de que él aceptaba el sacrificio que Salomón estaba ofreciéndole. Entonces va a llegar un momento donde el trabajo que nosotros hagamos va a ser tan extraordinario que los milagros va a ser una forma de vida para nosotros, que la sobrenaturalidad va a ser tan extraordinaria, porque cuando por los ligamentos y las coyunturas del cuerpo comienza a fluir la sangre de Cristo, mira, no hay demonio que va a tocarnos a nosotros, no va a haber enfermedad en medio nuestro, no va a haber dolencia en medio nuestro, porque en el cuerpo de Cristo hay plenitud de bendiciones, hay plenitud de sanidad, hay plenitud de poder. Es decir, cuando Dios se mete dentro del cuerpo, mira, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que pueda impedir que nosotros podamos caminar en lo sobrenatural, amén. Así que bueno, vamos a estar de pie, ya son las 12, esta es la hora.